Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año esta cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les pone. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Los voy a estar acompañando durante esta hora de la mañana para que conversemos y aprendamos información que nos es muy útil para nuestras labores diarias. Bueno, quiero que me escriban en el chat desde dónde se están conectando hoy, desde qué ciudad, desde qué pueblo, qué municipio. De pronto, si hay alguien de otro país también que nos cuente desde dónde se está conectando. Quiero que sean muy participativos en el chat, porque les vamos a estar leyendo, claro que sí. Les quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes para qué creen que sirve realmente el inventario de sustancias químicas? ¿Para control, registro o para la toma de decisiones? Bueno, voy a estar por aquí muy pendiente leyéndolos, muy atenta en el chat de preguntas. Todavía no tenemos respuestas, entonces yo les voy contando que nos sirve para tomar decisiones, porque no es solo un listado de sustancias, es una herramienta clave para entender qué riesgos están presentes y cómo deben gestionarse. Hoy vamos a ver cómo ese inventario nos permite evaluar la aplicabilidad del programa de prevención de accidentes mayores y pasar de tener información a usarla estratégicamente en la gestión del riesgo químico. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, viendo la sesión número 2, cómo evaluar la aplicabilidad del programa de prevención de accidentes mayores desde el inventario de sustancias químicas. Para hablar de este tema nos está acompañando el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia de más de 15 años en actividades de asesoría, consultoría y coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También es docente universitario y evaluador de competencias laborales e instructor SENA. Ingeniero Joseph, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Diana, muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy. Pues vamos a comenzar con este tema que realmente tiene un impacto importante desde la transición que tenemos a nivel normativo, como decía Diana. Estamos en un momento de toma de decisiones para saber cómo modificar nuestro sistema de gestión y cómo modificar las medidas de control que tenemos para la gestión del riesgo químico. Entonces, muchísimas gracias, Diana, por pues, esta introducción tan interesante y vamos a darle inicio a nuestro seminario del día de hoy. Permítanme un segundo. Ok. Claro que sí, ingeniero. Listo. Entonces, vamos a comenzar con nuestro seminario de hoy. Cómo evaluar la aplicabilidad del programa de prevención de accidentes mayores desde el inventario de sustancias químicas. Los estamos invitando en este momento a nuestro siguiente tema, que es cómo elaborar etiquetas bajo parámetros del sistema globalmente armonizado, según el tamaño de la etiqueta que lo vamos a realizar el 18 de junio. Voy a comenzar con una frase de John Ruskin, escritor inglés, que dice: la calidad nunca es un accidente, es siempre el resultado de un esfuerzo inteligente. ¿Y por qué comienzo con esta frase? Porque es importante que las herramientas y los instrumentos que desarrollemos para tenerlos como insumo de la gestión del riesgo sean herramientas prácticas, útiles, que siempre nos permitan tener información a la mano para, como decía Diana, que me parece muy, muy importante, la toma de decisiones. A veces hacemos muchas cosas sin saber para dónde vamos o por qué las hacemos.
Y realmente en nuestro trabajo, en seguridad y salud en el trabajo, siempre estamos haciendo una toma de decisiones. Y pues es importante tener las herramientas que nos permitan hacer esa toma de decisiones de una manera práctica y de una manera muy inteligente. Para ello, el seminario de hoy vamos a tener 5 contenidos, que es la clasificación de peligros de las sustancias químicas en la ocurrencia de accidentes, el inventario de productos químicos en la empresa y la aplicabilidad técnica desde el punto de vista de la práctica en la seguridad y salud en el trabajo, los accidentes por productos químicos en su ciclo de vida útil y sus posibles consecuencias, la evaluación del programa de prevención de accidentes mayores por lista de productos químicos del anexo 3 y la evaluación del programa de prevención de accidentes mayores por regla de la suma, porque hay 2 formas de determinar la aplicabilidad y es ahí donde viene a entrar la importancia del inventario. Como objetivos tenemos articular la normatividad en productos químicos para la aplicabilidad práctica en la gestión del riesgo químico, aplicar el anexo 3 para evaluar la aplicabilidad, perdón la redundancia, pero es importante, del sistema de gestión de seguridad en prevención de accidentes mayores en la empresa y establecer las medidas de control que aplicar en relación con la pertinencia del sistema de gestión de seguridad en la prevención de accidentes mayores en la empresa. Para dar inicio a nuestro seminario, le vamos a pedir el apoyo a Diana para que hagamos nuestra evaluación, 3 preguntas del sorteo, como pues es acostumbrado en nuestros seminarios. Diana, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, damos el inicio entonces a este primer sondeo. Los invitamos a responder en su pantalla a las siguientes preguntas. La primera pregunta que tenemos: mantener actualizado el inventario de todos los productos químicos de acuerdo con el sistema globalmente armonizado es: A, una medida de control para la gestión de riesgos químicos; B, una de las actividades a realizar por el área logística; C, una de las obligaciones del empleador; o de todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. A, una medida para el control de la gestión del riesgo químico, obtuvo un 17%. B, una de las actividades a realizar por el área de logística, 3%. C, una de las obligaciones del empleador, 0%. D, todas las anteriores, 79%. Vamos entonces, ingeniero, con la segunda pregunta. Sí, señora. El sistema de gestión de seguridad para prevención de accidentes mayores aplica ¿cuándo? A, cuando establecer la cantidad de productos químicos peligrosos que tiene la empresa, se tiene almacenamiento de productos químicos en cualquier cantidad, se superan iguales los umbrales de productos químicos definidos, se tienen grandes cantidades de cualquier tipo de productos químicos y se tiene cualquier cantidad de productos químicos definidos de la lista del decreto 1347 del 2021. Las respuestas tenemos para la A, el 30%, se tiene almacenamiento de productos químicos en cualquier cantidad, el 11%, se superan o igualen los umbrales de productos químicos definidos en el decreto 1347 del 2021, 8%, se tienen cantidades de cualquier tipo de productos químicos, el 12%, se tiene cualquier cantidad de productos químicos de la lista del decreto 1347 del 2021, 39%. Muy bien, vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La regla de la suma aplica para: A, establecer la cantidad de productos químicos peligrosos que tiene la empresa; B, establecer la cantidad de productos químicos que tienen el mismo peligro; C, agrupar productos químicos por los peligros que estos tienen; D, identificar qué productos químicos tienen el mismo peligro. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, establecer cantidad de productos químicos peligrosos que tiene la empresa, 34%. B, establecer la cantidad de productos químicos que tienen el mismo peligro, 19%. C, agrupar los peligros químicos por los peligros que estos tienen, 25%. Y D, identificar qué peligros químicos tienen el mismo peligro, 23%. Muy bien, muchísimas gracias a todos
quienes hicieron parte de este sondeo inicial. Ahora sí, vamos a iniciar esta sesión. Ingeniero Joseph, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Diana. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, partamos de las definiciones. El decreto 1347 de 2021 nos habla que un accidente mayor es un acontecimiento que genera una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud. Esto es muy importante, la magnitud. En el curso de una actividad en una instalación clasificada. Entonces es ahí donde parte la norma diciendo que es una instalación clasificada, cómo la identificamos, etcétera, etcétera. Y que trascienda a su perímetro en el que estén implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas. Entonces cuando hablamos de una, estamos hablando de el anexo 3, parte 2, o varias sustancias químicas peligrosas, estamos hablando del anexo 3, parte 1. Entonces, esto es importante. Una sustancia química es cuando encontramos que en nuestro inventario, que en las sustancias químicas que hay en la empresa, hay una de las sustancias químicas que se encuentran en la lista de la parte 2 del anexo 3 del decreto 1347 del 2021. Y en este momento también tengo que hacer aclaraciones. Cuando se habla del anexo 3 del decreto 1347 del 2021, no es que tenga dos anexos anteriores. Lo que pasa es que el decreto 1347 del 2021 establece que este decreto se debe adicionar como un capítulo más del decreto 1072 del 2015. Entonces, hay dos anexos anteriores, por eso es que se le dice que es el anexo 3. Es un único anexo, pero tiene el consecutivo de 3 porque en el decreto 1072 hay dos anexos anteriores. Entonces, para que lo tengamos claro. No, y lo resumo. Dice anexo 3, pero es el único anexo que tiene el decreto 1347 del 2021. Entonces, nos dice, y ese anexo 3 tiene dos partes, parte 1 y parte 2. La parte 1 es la que nos establece la aplicabilidad desde la regla de la suma. Y habla de, entonces ahí es donde le da lugar a hablar de varias sustancias químicas peligrosas. En la parte 2 habla de una, porque es un listado de sustancias químicas y el objetivo es que aprendamos a manejarlo. Y que exponga a los trabajadores, a la población, a los bienes, a la infraestructura o al ambiente. Entonces, relacionemos. Es un evento de gran magnitud y al ser de gran magnitud va a exponer no solamente a los trabajadores, sino a los trabajadores, a la población de áreas vecinas, a los bienes y a la infraestructura o al ambiente, a un peligro grave, inmediato o diferido. Y ya vamos a mirar por qué es diferido desde lo técnico. Un accidente mayor puede constituir un escenario de desastre siempre y cuando cumpla con la generación de una afectación intensa, grave y extendida sobre las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Entonces, precisamente es en esta definición, en esta generación de una afectación intensa, grave y extendida, lo que le da lugar precisamente a ese nombre de accidente mayor o accidentes mayores. En ese orden de ideas, pues debemos tener en cuenta que para determinar la aplicabilidad del decreto 1347 del 2021, es decir, del programa de prevención de accidentes mayores, tenemos que establecer qué peligros tienen las sustancias químicas que tenemos en nuestra empresa desde en el marco del sistema globalmente armonizado, es decir, peligros físicos, peligros a la salud y peligros al ambiente. Pero no es solamente establecer los peligros que tiene, sino la categoría de estos peligros. Entonces, en los seminarios que hemos trabajado, donde hablamos de peligros físicos, peligros a la salud y peligros al ambiente, hablamos, por ejemplo, de insustancia inflamable, pero las sustancias, o líquidos inflamables, perdón, líquidos inflamables.
pero los líquidos inflamables tienen 5 categorías. Entonces, ¿cuál es la categoría que nos interesa? ¿Todas las categorías o unas categorías de forma específica? Eso también ya tenemos que entrar a hacer ese detalle. En peligros a la salud, ¿todos los peligros a la salud nos interesan o algunos de forma particular? Nuevamente, ¿en qué categoría? Y peligros al ambiente. Entonces, es muy importante esta definición y quiero recalcarlo, porque esa es la base de la identificación de las consecuencias y de los peligros que sí realmente afectan o pueden llegar a generar una afectación intensa, grave y extendida sobre las condiciones normales del funcionamiento de la sociedad. En ese orden de ideas, pues claro, vamos a centrar nuestra atención en algunos peligros, no en todos. Desde el punto de vista de peligros físicos son 17 peligros físicos, pero desde el punto de vista de la prevención de accidentes mayores nos vamos a enfocar en lo que son los explosivos. ¿Por qué? Porque generan muerte a los trabajadores por impacto, eso ya es una intensidad grave, pero también tiene una afectación a la propiedad, estamos hablando de infraestructura. Dependiendo del tipo de explosivo, estamos hablando de las emisiones al ambiente, y también estamos hablando de una reacción en cadena que puede, pues como su nombre lo indica, generar unos eventos posteriores que van a afectar aún más y pueden generar ese desastre. Entonces, démonos cuenta que los explosivos están en esta definición como un escenario de desastre o una explosión de gran magnitud. Entonces, por eso también tenemos que mirarlo. Primero, lo estamos mirando desde el peligro. Ahora hablamos de las sustancias inflamables, de los productos inflamables. Gases, líquidos y sólidos inflamables pirofóricos producen calentamiento espontáneo, contacto con agua desprenden gases inflamables, explosivos, insensibilizados y aerosoles. Pero ¿cuáles nos interesan? Entonces vamos a mirar la consecuencia para poderlo enmarcar en ese concepto de evento de gran magnitud, pues nos va a generar quemaduras y pueden llegar a ser hasta quemaduras de tercer grado y muerte a los trabajadores y muerte a los trabajadores por intoxicación, porque cuando estamos hablando de un incendio, estamos hablando de la generación de monóxido de carbono y el monóxido de carbono lo que hace es intoxicar a las personas y generar una muerte pues pronta o dependiendo también de la exposición. En ese orden de ideas, esa generación de monóxido de carbono y ese humo, esa cantidad de humo que se genera, pues son emisiones al ambiente y esas emisiones al ambiente van a generar un impacto ¿en quién? En la población, en las personas de las poblaciones vecinas. Dependiendo también su magnitud, pueden hacer una afectación a la propiedad y también van a hacer una reacción en cadena, es decir, un evento que pueda desencadenar otro evento que pueda pueda conducir a una situación de desastre. Que eso es lo que ha pasado. Y si lo miramos, por ejemplo, en los eventos que les he presentado en el transcurso de estos seminarios, cuando hablamos de los incendios en fábricas, pues estamos hablando de incendios que realmente están afectando a las instalaciones vecinas. Estamos hablando de las sustancias comburentes. ¿Por qué? Porque pueden desencadenar una reacción en cadena que conduce a un incendio. Entonces, las sustancias comburentes de por sí no son sustancias que prendan fuego, por así decirlo, es decir, el oxígeno. El oxígeno le acerca un fósforo y no se va a prender una llama. Pero si tengo una llama y hay una cantidad de oxígeno importante, la llama puede crecer y me puede generar un incendio de una mayor magnitud. Y hablamos de las botellas de gas, es decir, de los gases a presión, gases comprimidos. ¿Por qué? Porque generan explosión por condiciones de presión y temperatura. Esto pues puede conducir a que se desencadene un evento que pues puede generar un incendio o puede pues, dar un incendio
o que puede hacer que el incendio sea de una mayor magnitud, va a liberar emisiones a la atmósfera que pueden ser tóxicas para las poblaciones vecinas y pues vamos a hablar de muerte de personas por estas situaciones. También hablamos de consecuencias posibles según el peligro a la salud. Estamos hablando de toxicidad aguda por muerte de personas y emisión al ambiente que nos conduce a afectación de la población vecina. Entonces, esto es lo que les decía en uno de los seminarios anteriores. En uno de los seminarios anteriores hablábamos precisamente de el ejemplo del evento que sucedió en Bhopal, que muchas personas de la población murieron precisamente por la emisión al ambiente o la liberación de un gas tóxico al ambiente, y ese gas lo que produjo fue la muerte de muchísimas personas. Y hablamos de toxicidad específica para órganos diana con exposición única. Con exposición única que generen efectos, y entonces ahí nos vamos, me voy a volver un momento, a la definición. Y entonces ahí es cuando hablamos de una afectación extendida. ¿Qué quiere decir una afectación extendida? La afectación extendida es precisamente cuando tenemos un efecto, una toxicidad específica con exposición única que va a tener un desenlace en el corto, no en el corto plazo, como la toxicidad aguda, sino en el mediano y largo plazo. Hasta aquí tenemos preguntas, Dianita. Diana. Ingeniero, están por acá hablando, el decreto 1347-2021 contempla instalaciones para almacenamiento a gran escala de baterías de litio usadas. Realmente ahí estamos hablando de precisamente, y gracias por la pregunta, el decreto 1347 del 2021 no habla lo habla en dos partes. Habla de una instalación clasificada, pero para que sea una instalación clasificada debe cumplir unos criterios. Y esos criterios es, primero, la peligrosidad de lo que se está almacenando y la categoría, que es lo que vamos a seguir hablando, de ese peligro. Entonces, cuando estamos hablando de baterías de litio, estamos hablando de un producto que tiene una inflamabilidad. Entonces, ¿quién nos hizo esta pregunta, Diana, por favor? Ginette Alexandra Rodríguez. Ginette, preguntemos, te hago la pregunta, ¿las baterías de litio qué peligro tienen? En la sección 2. Entonces, démosle espacio a que Diana nos conteste. Y vamos a continuar. Entonces, hice una búsqueda rápida y entonces encontramos que las baterías de litio, dame un segundo. Las baterías de litio, no mentiras, es el litio en varillas. Ok, vamos a esperar que Diana nos cuente cuál es el peligro de las baterías de litio para poder, sobre el ejemplo, sobre la pregunta que nos está dando, darle esa claridad desde la aplicabilidad. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Diana? Alexandra Mancera pregunta, ¿en qué parte se pueden leer los anexos? Ahí encontramos por ejemplo, tú buscas en internet, tú buscas el decreto 1347 del 2021 e inmediatamente se firma, siguiente está el anexo, pero ya se los voy a presentar también. Pero lo encuentras, todo el documento está completo. Por ejemplo, en el de función pública aparece un link donde uno le da clic a ese link y ya le salen los anexos. En otras páginas también están con hipervínculos.
Entonces tú le das clic al hipervínculo y ahí te envía al anexo. ¿Alguna otra pregunta, Diana? No, no hay preguntas todavía. Listo. Ok. Entonces, y en peligros al ambiente, que también está dentro de la definición, hablamos de contaminación ambiental por afectación de recursos naturales por emisiones generadas que nos van a conducir a enfermedades en las personas y a una intoxicación de flora y fauna acuática que, me vuelvo a devolver, nos da dentro de esta definición que es una afectación grave y extendida en, en condiciones normales y que nos va a afectar a la población. Y nos va a afectar a la población porque al tener un contaminante a nivel acuático, pues vamos a tener una intoxicación de flora y fauna que puede generar enfermedades en las personas. Entonces, la resolución 773 de 2021 nos habla en su artículo 21 de las obligaciones de los empleadores. Esta era es la primera pregunta del sondeo. Dice explícita y textualmente, dentro de las obligaciones de los empleadores se debe mantener un inventario actualizado de todos los productos químicos utilizados y sus peligros de acuerdo con el sistema globalmente armonizado. Este inventario de sustancias químicas no establece, la resolución 773 del 2021 no establece cuáles son los contenidos que debe tener el inventario de sustancias químicas. Por eso es que vamos a encontrar a nivel de la red diferentes formatos con diferentes columnas. Y esto pues realmente sucede, ¿por qué? Porque como no hay unos contenidos explícitamente definidos, pues se da lugar a diferentes formatos. Y en el decreto 1347 de 2021, en el artículo 2.2.4.12.6 del Programa de Prevención de Accidentes Mayores, en elementos, el primer elemento es el listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores y cantidades umbral. Entonces, aquí debemos relacionar y es cuando en un solo instrumento, es decir, en el inventario de sustancias químicas, podemos darle cumplimiento a ese listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores y cantidad umbral. Y es el objetivo que también tenemos en este seminario, mirar cómo desde una sola herramienta podemos darle cumplimiento a las dos normas. Entonces, tengamos claro que, primero, el inventario de sustancias químicas no es una transcripción de las fichas de datos de seguridad. Se los digo también desde el punto de vista práctico. He visto unos inventarios que tienen 30 columnas, 35 columnas, donde establecen pues los elementos del sistema globalmente armonizado y también ponen los TLBs y también ponen los controles de los elementos de protección personal. O sea, es querer tener una matriz con toda la información de la ficha de datos de seguridad y pues hasta qué punto se vuelve práctico o se vuelve una herramienta de difícil manejo para la persona de seguridad y salud en el trabajo. Esto es muy importante pensar y reflexionar sobre el uso que le doy a la herramienta. La herramienta, ¿para quién es el uso? Para las personas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Que necesitamos de la información de logística? Claro, porque logística es quien maneja los inventarios, pero logística no maneja sistema globalmente armonizado. Entonces, sobre el listado que me da logística, construyo desde seguridad y salud en el trabajo ese marco, porque la norma es clara. Y la norma dice mantener un inventario actualizado de todos los productos químicos utilizados y sus peligros de acuerdo con el sistema globalmente armonizado. Entonces, el inventario, el listado de sustancias químicas con cantidades, lo tiene logística, pero quien le pone el marco de sistema globalmente armonizado somos nosotros desde seguridad y salud en el trabajo.
Y eso lo comparo con las cantidades umbral. Es decir, también lo debo hacer desde seguridad y salud en el trabajo. Debe centrarse en los elementos que se encuentran en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad. Se deben incluir las cantidades de los productos químicos almacenados por cada área o lugar. Y entonces esto también es muy importante. Definir si la empresa tiene un almacén, dos almacenes o cuántas instalaciones o cuántas áreas tiene para el almacenamiento de sustancias químicas. ¿Y por qué nos enfocamos en almacenamiento de sustancias químicas? Porque es lo que puede generar el evento de gran magnitud de acuerdo con la definición dada en el decreto 1347 del 2021. Cuando hablamos de transporte, por ejemplo, en transporte, pues también tenemos que mirar la cantidad de umbral. Pero cuando hablamos de transporte, un evento que se genera durante el transporte está contemplado ¿en dónde? En lo que es el transporte terrestre de mercancías peligrosas, que es otra normatividad y que también desde esa normatividad, que es el decreto 1079 del 2015, que en sus inicios era el decreto 1609 del 2002, establece que las empresas deben tener, cuando hacen transporte terrestre de mercancías peligrosas, un plan de contingencias. Entonces, démonos cuenta que aunque no es explícito en el tema de almacenamiento, pues se infiere que el punto crítico de la operación donde se puede dar la aplicabilidad del programa de prevención de accidentes mayores es precisamente para el almacenamiento de productos químicos. Por área. Porque es que si en la empresa tengo, por ejemplo, 3 almacenes y los 3 almacenes no tienen unas cantidades que no superan el umbral, pues realmente voy a hacer una aplicabilidad de prevención de accidentes mayores. ¿Cuál va a ser la magnitud del evento que se pueda generar teniendo en cuenta esas cantidades que se tienen en esos depósitos o en esas áreas de trabajo? Es lo que también debemos entrar a desarrollar esa aplicabilidad del programa de accidentes mayores. Entonces, por eso, precisamente, desde la atención de la gran magnitud, hablamos no solamente del producto químico específico con los peligros que puede llegar a tener, sino de la cantidad umbral. Y la cantidad umbral en el anexo 3 del decreto 1347 del 2021 me da las cantidades en toneladas, no en kilos, no, son toneladas, precisamente correspondiendo a esa definición de gran magnitud. Y esos son los criterios de evaluación. No es solamente la cantidad, las sustancias químicas que se encuentran, sino la cantidad que se tiene con respecto a la cantidad de umbral que establece el decreto 1347 de 2021. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Entonces vamos a empezar por la parte 2. En la parte 2 tenemos que en el anexo 3 nos da 60 categorías. Y ahorita vamos a hablar de precisamente, no le pongamos categorías, 60 ítems, para no confundirnos. Entonces, de esos 60 ítems, los 60 ítems nos está refiriendo diferentes productos químicos, pero cada uno con una cantidad de umbral diferente, en toneladas. Entonces, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, organizamos de menor a mayor dependiendo también la magnitud, es decir, la cantidad de sustancias químicas que tenemos almacenadas en nuestra empresa. Y para poder comparar desde la magnitud, ¿sí? No solamente desde la sustancia, sino desde la magnitud. Entonces, por eso, desde el punto de vista práctico, el ejercicio que hice fue organizar las sustancias por cantidad de umbral de menor a mayor. Comparar las sustancias químicas del inventario que usted tiene en su empresa con las sustancias químicas que se encuentran en la lista de esta parte 2 de ese anexo 3. De tal forma que usted lo que hace en este momento es mirar si en su inventario hay alguna de las sustancias que se encuentran en esa lista de esa parte 2.
Si encuentra que en ese inventario que usted tiene hay alguna sustancia de esa lista, ahora tiene que hacer algo adicional. ¿Qué es ese adicional? Comparar la cantidad de su inventario, es decir, que se encuentra almacenada en su empresa, con respecto a la cantidad umbral que establece el anexo 3 en su parte 2 para esa sustancia química de forma específica. Y ahí es cuando toma el criterio. Si es igual o mayor a la cantidad de umbral, si le aplica el decreto 1347 y la normatividad relacionada o que se desprende de ese decreto para implementarlo en la empresa, y si no aplica, pues igual, también tiene identifica en su matriz de peligros una condición de seguridad tecnológica que le puede generar una explosión, un incendio o un derrame, y tiene los procedimientos operativos normalizados que le deben dar respuesta en caso de ocurrencia de ese evento. Entonces, es importante que lo tengamos claro. Que no nos aplique el programa de prevención de accidentes mayores no significa que no tenga que implementar ningún control para una posible emergencia. Las emergencias químicas se deben contemplar o se deben identificar desde el mismo momento en que hay almacenamiento de sustancias químicas en la empresa. Lo que nos dice este decreto es, le aplica o se puede generar un accidente mayor por esa cantidad que usted está almacenando, sí o no, pero no significa que no tengamos o que no debamos tener unos procedimientos operativos normalizados para la atención de emergencias químicas en caso en que no le aplique el programa de prevención de accidentes mayores. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, aquí les estoy presentando un ejemplo de lo que les decía. Este listadito que les estoy presentando es un listadito que organicé a partir de esa parte 2 del anexo 3 del decreto 1347 del 2021 y lo dejé con el número de ítem. Entonces, dense cuenta, el ítem que tiene la cantidad umbral más baja son los policlorodibenzofuranos y los policlorodibenzodioxinas. Estos son usualmente sustancias que se utilizan en plaguicidas. Y me dice que la cantidad de umbral son 0.0001 toneladas. Si lo llevamos a kilos, me va a decir que es 1 kilo. Si en su empresa ya tiene 1 kilo de esta sustancia, ya le aplica el programa de prevención de accidentes mayores. Y así sucesivamente. Entonces tenemos el siguiente, que es el 23, que es un metilén bis y o sus sales de forma pulverulenta, y nos dice que la cantidad de umbral es 0.01 toneladas. Llevémoslo a una cantidad que nosotros sí manejamos. ¿Cuánto es 0.01 toneladas? 0.01 toneladas por 1000 son 10 kilos. Disulfotón 0.1, 100 kilos. Pues tener 100 kilos de disulfotón, pues es importante. Paratión, que es otro plaguicida, también tenemos en 0.1, que son 100 kilos. Entonces, démonos cuenta que desde el punto de vista práctico, no es solamente, o sea, de esta forma, pues de acuerdo a la magnitud de nuestro almacén y a la cantidad de sustancias químicas, entramos a hacer esa comparación de una manera pues rápida y práctica. ¿Para qué? Para saber si nos aplica o si alguna de las sustancias químicas que están en nuestro inventario aplica desde la comparación con este anexo y la cantidad que se encuentra almacenada está superando, igualando o superando el umbral que nos establece este decreto. Hasta aquí hay preguntas, Diana. Sí, señor, están preguntando sobre el umbral. Si no se llega al umbral, ¿qué se debe aplicar y cuál es el umbral y dónde se puede conseguir? El umbral es el que les estoy presentando. Les voy a, no sé si puedan ver mi pantalla, puedan ver el cursor de mi pantalla, creo que sí. Aquí, este es el umbral que dice la norma.
el decreto. El decreto tiene 3 casillas en la parte 2. La columna 1, que es el nombre del producto químico. La columna 2, que es el número CAS. ¿Qué es el número CAS? El número con el que se identifica la sustancia de acuerdo a los criterios internacionales para sustancias químicas. Y el tercero es la cantidad umbral en toneladas. Entonces, aquí les estoy presentando. El ítem 32 tiene una cantidad umbral de 0.001 toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que es 1 kilo. Para el siguiente es 0.01 toneladas, eso nos está diciendo 10 kilos, y así sucesivamente. Entonces, los umbrales ustedes los encuentran en el anexo. Entonces, nuevamente, comparan la cantidad de su inventario, la cantidad que se encuentra en su almacén. ¿Qué cantidad? La que tengo a diario, la que tengo cuando llega todo el pedido, pues depende de la operación de su empresa. Siempre busque el escenario crítico. Entonces busca, si es una empresa que maneja unos inventarios promedio durante todo el año, entonces busque la cantidad promedio. Si resulta que recibe los productos químicos al inicio de cada semestre, entonces busque las cantidades máximas. Depende de la operación que tenga su empresa. ¿Alguna otra pregunta, Diana? No, señor. Ok. Entonces, aquí tenemos precisamente un poquito más grande para que lo puedan ver. Entonces son 61 categorías, lo organizamos, aquí yo lo organicé de menor a mayor, entonces tenemos y vamos comparando no solamente la sustancia, sino vamos comparando la cantidad que tiene una empresa y la comparo con el umbral que establece la norma. Ahora nos vamos a la parte 1 del anexo 3. En la parte 1 del anexo 3 hablamos de qué criterios. Primero, de la cantidad umbral, también en toneladas. Desde la clasificación de peligros. Los peligros físicos que enlista esta parte 1 son 13. Y recordemos que hay, desde el punto de vista del sistema globalmente armonizado, son 17 los peligros físicos. ¿Esto qué quiere decir? Que esa parte 1 de ese anexo 3 solamente contempla 13, es decir, los que tienen una incidencia desde la definición del accidente mayor. En peligros a la salud tiene 3 peligros y desde el punto de vista del sistema globalmente armonizado son 10 peligros, entonces también se enfocan desde el punto de vista del evento, desde el punto de vista de la magnitud y de la duración. Y en peligros al ambiente contempla solamente 1 y tenemos 2. Y también desde el sistema globalmente armonizado debemos contemplar la categoría del peligro. Entonces, hagamos un ejemplo sencillo. Vamos a tener, esta es la sección 2 de un producto químico. Entonces, la sección 2 de un producto químico me está diciendo que la sustancia tiene estos peligros, ¿sí? Que tenemos 4 pictogramas y estos 4 pictogramas nos dicen que es un líquido a vapores extremadamente inflamables, que provoca irritación cutánea, que puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en vías respiratorias, que se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto, que puede provocar defectos genéticos, que puede provocar cáncer, que puede provocar somnolencia o vértigo y que es tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos o duraderos. Y entonces ahora nos vamos, a lo que son los peligros físicos. Entonces, los peligros físicos que encontramos en la parte 1 del anexo 3 nos dice líquidos inflamables. Sí, los líquidos inflamables corresponden a tener o a identificarlo como la aplicabilidad para la prevención de accidentes mayores. Y entonces decimos, listo, ya tenemos que es un líquido inflamable, pero ¿qué categoría es? Y entonces nos vamos a la otra parte de la sección y me dice, esta sustancia es un líquido inflamable categoría 1 y lo contrasto con el anexo 3.
Ah, sí, claro. Aquí en líquidos inflamables dice que son líquidos inflamables de la categoría 1. Me aplica. Pero ¿qué cantidad me aplica? 50. ¿50 qué? 50 toneladas. Entonces, si en mi empresa no tengo 50 toneladas de esa sustancia, no estoy llegando a la cantidad umbral, por lo tanto, no me aplica el programa de prevención de accidentes mayores. Pero si tengo, por ejemplo, sector de hidrocarburos, que tienen tanques estacionarios pues, con cantidades realmente importantes, pues será que sí alcanzan las 50 toneladas, dependiendo de la cantidad del tanque, pues, de la dimensión del tanque, de la cantidad almacenada. Entonces ahí es donde entramos a mirar. Pero no es solamente esta sustancia, sino que tenemos que mirar cuáles sustancias del inventario son líquidos inflamables en categoría 1. Si tengo esta sustancia que es un líquido inflamable categoría 1 y tengo en mi inventario otra sustancia que me dice que es un líquido inflamable categoría 2 o categoría 3, pues claro, aquí también están dentro de la categoría, ahí sí los puedo sumar. Pero si tengo que es un líquido inflamable categoría 1 y que tengo en mi inventario un líquido inflamable categoría 4, pues ya el líquido inflamable de la categoría 4 no lo voy a sumar. ¿Por qué? Porque no está dentro definido del ítem que me está diciendo que le aplica para la regla de la suma. Hasta aquí, Diana, ¿hay preguntas? Sí, señor, pero acá Claudia Ponte pregunta qué cantidad se manejan del umbral. La cantidad del umbral es la que establece la tabla. Entonces, dense cuenta que mientras, y me voy a volver un poquito para que miren la diferencia, mientras que la parte 2 son 3 columnas, el nombre de la sustancia, el CAS y la cantidad de umbral, y miremos que en la parte 2, por ejemplo, hay 6 ítems para la misma sustancia, pero bajo condiciones diferentes. Entonces, esta misma sustancia para condiciones diferentes me está cambiando el umbral. Para la condición que está en la nota 1 son 10.000 toneladas, pero para la condición que está en la nota 4 son 50 toneladas. Eso es lo que tenemos que también tener claro. Y en otro de los ítems de la parte 2 dice petróleo y sus derivados, pero tiene 5 sustancias químicas y nos da que son 25.000 toneladas como cantidad de umbral para para estas, ¿qué? Para estas categorías. Mientras que en la parte 2 me está dando solamente 2 columnas. Peligros, el tipo de peligro y la cantidad de umbral. Entonces, en peligros físicos, que era lo que les decía, tengo en la peligrosidad, la categoría de la peligrosidad y la cantidad de umbral. Lo comparo. En el primer paso es el peligro y la categoría. Y después me voy a la cantidad que tiene la empresa para compararlo con la cantidad de umbral de todas las sustancias que sean líquidos inflamables, categoría 1, categoría 2 o 3 mantenidos a una temperatura superior a su punto de ebullición. Eso es muy raro, realmente. Entonces, realmente me tengo que son líquidos inflamables de la categoría 1 y líquidos inflamables de la categoría 2. Y me voy a mirar, listo, esto voy en peligros físicos. Ahora sigo con peligros para el ambiente. Entonces, en peligros para el ambiente digo, es peligroso para el ambiente acuático en la categoría crónica 2 y me voy a revisar lo que dice la ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad me dice, sí, efectivamente, esta es una sustancia que es peligrosa para el medio ambiente acuático crónico categoría 2. Claro, me cumple el criterio que está en el anexo, está en la ficha de datos de seguridad. Ahora me voy al segundo paso. ¿Cuál es la cantidad de umbral? Es decir, ¿qué cantidad debo tener almacenada mínimo para que me cumpla el programa de prevención de accidentes mayores? Pues 500 toneladas. Recordemos, la cantidad de umbral en los anexos, en el anexo, perdón, del decreto 1347 del 2021 está en toneladas. Entonces, y nos vamos
a mirar peligros para la salud. Pues claro, esta sustancia tiene muchos peligros para la salud. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 peligros para la salud. Es una sustancia que desde el punto de vista de manipulación, pues tiene peligros, o sea, tiene una cantidad de peligros importantes. Pero desde el punto de vista del programa de prevención de accidentes mayores, desde la parte 1 del anexo 3, el anexo 3 me dice, peligros para la salud solamente vamos a revisar que sea toxicidad aguda en categoría 1, toxicidad aguda en categoría 2, todas las vías de exposición, categoría 3, vía de exposición por inhalación, y toxicidad específica en determinados órganos vía de exposición única. De estos, ¿tenemos alguno aquí en este listadito? No. Tenemos irritación cutánea, no nos aplica. Peligro por aspiración, no nos aplica. Toxicidad para la reproducción categoría 2, no nos aplica. Mutagenicidad en células germinales categoría 1B, no nos aplica. Carcinogenicidad categoría 1B, no nos aplica. ¿Por qué? Porque no está identificado en los peligros para la salud. El único que pongo en duda es peligro por aspiración categoría 1. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo toxicidad aguda categoría 1, todas las vías de exposición. Entonces, ahí entraría a mirar este peligro por aspiración categoría 1, pero nuevamente, y ahí nos vamos desde el punto de vista de la vía de exposición y también desde el tipo de la sustancia. ¿Cuál es la diferencia entre aspiración e inhalación? Es importante tenerlo en cuenta también desde lo que es la sustancia. Entonces, si lo vemos desde lo que es textual, estos peligros de manera textual no corresponden a los peligros que están en la parte 1 del anexo 3, por lo tanto, desde peligros a la salud, la sustancia no le aplica el programa de prevención de accidentes mayores. Diana, ¿tenemos alguna pregunta al respecto? No, al respecto no tenemos otra pregunta. Vale. Entonces, ¿qué es importante de su inventario de sustancias químicas? Primero, diferenciar, o sea, encontrar en cada columna los elementos del sistema globalmente armonizado como palabra de advertencia, clasificación de peligros, pero cada peligro, no tener clasificación de peligros y enlistarlos, no, sino separar peligros físicos, peligros a la salud y peligros al ambiente. Desde la frase de peligro, también tener los consejos de prudencia, porque es parte de los elementos del sistema globalmente armonizado, que eso me lo pide la resolución 773 del 2021, pero ya me voy a lo que me pide el decreto 1347 del 2021, que es la categoría del peligro. Entonces pongo peligro, pictograma, frase de peligro y categoría de ese peligro, ¿sí? Para cumplir los dos criterios, tanto la resolución 773 como el decreto 1347 del 2021. Pero ahora también debo tener en ese inventario de sustancias químicas el lugar, si son varios lugares del almacenamiento, diferenciados los lugares de almacenamiento. Si es uno solo, pues una sola columna donde puede establecer la cantidad almacenada en ese lugar o por cada área de almacenamiento con base en el criterio que ustedes definan en su protocolo. El criterio es promedio, máxima o cuál va a ser el criterio, porque también tengamos en cuenta que, pues, para establecer si aplica o no aplica, debemos también definir cuál es el criterio para poder establecer esa cantidad y poderla comparar con el umbral de sustancias químicas que nos está hablando el anexo del decreto 1347 del 2021. Entonces, desde el punto de vista ilustrativo, les tengo aquí una parte de ese inventario de sustancias químicas. Nombre del producto químico, peligro físico desde el pictograma, la frase de peligro para ese peligro físico, es decir, la frase H200 algo, y la categoría. Entonces, esto es resolución 773 del 2021, esta categoría es decreto 1347 del 2021. Y así por cada peligro, y al final, pues vamos a tener cantidad almacenada para poderla comparar con el umbral.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Diana, tenemos preguntas. ¿Nos ayudas, por favor, con las preguntas del sondeo para terminar el seminario? Así es, vamos entonces con nuestro segundo sondeo. Los invitamos a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es: mantener actualizado el inventario de todos los productos químicos de acuerdo con el sistema globalmente armonizado es: A, una medida de control para la gestión de riesgos químicos; B, una de las actividades a realizar por el área de logística; C, una de las obligaciones del empleador; o D, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, una medida de control para la gestión del riesgo químico, 17%. Opción B, una medida de control para la gestión de riesgos químicos, obtuvo un 4%. La opción C, una de las obligaciones del empleador, 7%; de todas las anteriores, 71%. A ver, aquí, primero, Diana, no quites el resultado, por favor. ¿Me podrías dejar el resultado? Claro que sí, Ok. ingeniero Fernando. La respuesta correcta fue la C, es una de las obligaciones del empleador, 7%, pero quiero contarles por qué no. Primero, todas las anteriores no es cierto. Segundo, el inventario de sustancias químicas o de productos químicos, como les decía, no es del área de logística. El área de logística te da el listado, pero desde seguridad y salud en el trabajo le ponemos los peligros o hacemos la identificación de peligros desde el sistema globalmente armonizado. Por eso tampoco es correcto. Y no es una medida de control. ¿Y por qué no es una medida de control? Porque es que saber qué sustancias químicas tenemos en la empresa no nos está dando la gestión del riesgo. Nos está dando el insumo para poder planear la gestión del riesgo. Pero tener el inventario como tal es una obligación del empleador, es un insumo, pero no es una medida de control como tal. Es información. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Por eso, la respuesta correcta es la C, una de las obligaciones del empleador. Y realmente, pues al comienzo del seminario teníamos 0%, ahora tenemos un 7%. Muchísimas gracias a esas 8 personas que contestaron la C. Muy bien, ingeniero. Vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo. La segunda pregunta nos dice, ¿el sistema de gestión de seguridad para prevención de accidentes mayores se aplica cuando? A, se tiene almacenamiento de productos químicos en cualquier cantidad. B, se superen o igualen los umbrales de productos químicos definidos. C, se tienen grandes cantidades de cualquier tipo de productos químicos. Y D, se tiene cualquier cantidad de productos químicos de la lista definida en el decreto 1347 del 2021. Tenemos las respuestas. La A, se tiene almacenamiento de productos químicos en cualquier cantidad, el 9%. Se superan iguales los umbrales de productos químicos definidos, el 35%, siendo esta la respuesta correcta. Es importante tener claro que no es solamente tener las sustancias químicas que se encuentran en el listado de la parte 2 del anexo 3, o que tenga sustancias que tengan los peligros que se establecen en la parte 1 del anexo 3, sino que además de eso se superen o igualen los umbrales de productos químicos definidos en ese anexo 3. Entonces, muchísimas gracias a este 35% por sus respuestas. Nuestra tercera y última pregunta dice: la regla de la suma aplica para: A, establecer la cantidad de productos químicos peligrosos que tiene la empresa; B, establecer la cantidad de productos químicos que tienen el mismo peligro; C, agrupar los peligros químicos por los peligros que sostienen; opción D, identificar qué peligros químicos tienen el mismo peligro. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla.
Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, establecer cantidad de productos químicos peligrosos que tiene la empresa, 36%. B, establecer la cantidad de productos químicos que tienen el mismo peligro, 27%. C, agrupar peligros químicos por los peligros que estos tienen, 25%. Y D, identificar qué peligros químicos tienen el mismo peligro, 13%. La respuesta correcta, ¿me la dejas, por favor? La respuesta correcta es la B, establecer la cantidad. Recordemos, programa de accidentes mayores está relacionado con cantidad, no solamente con peligros químicos, sino con la cantidad de productos químicos que tienen el mismo peligro. Como les decía en el ejemplo, debo sumar las cantidades de productos químicos que tienen el mismo peligro desde las frases H y desde la categoría, de acuerdo al ítem que establece esa parte 1 del anexo 3 del decreto 1347 del 2021. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Espero que esto haya sido mucho más claro para poder evaluar la aplicabilidad del programa de prevención de accidentes mayores a nuestras empresas con base en la transición en la que nos encontramos para la aplicabilidad de estas sustancias químicas. Muy bien, ingeniero Joseph, muchísimas gracias a ti por la información que nos acabas de transmitir. Nos vemos pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Muchísimas gracias a todos. Como les decía, los esperamos con el siguiente tema el 18 de junio, que es cómo hacer etiquetas, pero desde lo práctico. Y a nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso, participación y entusiasmo con el que abordaron esta actividad. Para esta acción educativa no contamos con lista de asistencia manual, el sistema registra automáticamente su participación, así que si permanecen al menos 60 minutos en el curso, su presencia quedará validada. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas respectivamente para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Positiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR y te unirá al grupo. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. En los entornos laborales de hoy, el aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo no puede seguir siendo monótono ni tradicional. Necesitamos un enfoque más humano, empático y efectivo. Positiva Educa ofrece, a través de su Comunidad Nacional de Conocimiento en Formador de Formadores, acciones educativas presenciales y virtuales con cobertura nacional de certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo, divididos en 3 niveles de formación: básico, andragogía, herramientas virtuales y diseño de capacitaciones; experto, gamificación, storytelling y escuchatoria; y avanzado, game design, metáforas y dinámicas basadas en el modelo tricondicional. A través de una metodología innovadora, transformamos la forma de educar a los trabajadores con un enfoque lúdico. Aprende y aplica prácticas preventivas de forma divertida y eficiente. Una propuesta que apuesta por el juego serio, la emoción y la participación como ejes de la enseñanza.
Positiva ha certificado internacionalmente a más de 3.000 trabajadores de diferentes sectores como entrenadores lúdicos en SST, permitiendo a formadores, líderes y equipos de seguridad y salud en el trabajo fortalecer competencias relacionales, desarrollar habilidades de interacción social, mejorar sus capacidades para liderar y motivar equipos e innovar en la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo con enfoques lúdicos y participativos. La certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo combina lo mejor de la andragogía aplicada y la innovación pedagógica. Esta metodología rompe con el esquema tradicional y convierte la educación en una vivencia memorable. A través de actividades prácticas, retos, interacción constante y simulaciones, los trabajadores aprenden haciendo, reflexionando y disfrutando. ¿Por qué funciona? Porque el enfoque lúdico estimula la participación, mejora la retención del conocimiento y genera cambios reales en actitudes y comportamientos en el entorno laboral. Y lo mejor, impacta positivamente la cultura de prevención en las organizaciones. La educación en seguridad y salud en el trabajo no debe ser una obligación, sino una experiencia transformadora. El entrenador lúdico conecta con las emociones y el propósito de proteger la vida. Únete a una forma innovadora y empática de enseñar y aprender. Participa e inscríbete en www.posipedia.com.co.